Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso, y en esta ocasión vamos a hablar de una de las heridas de la infancia, que es ni más ni menos que la traición, de esa que duele, que pesa, que se pega, que se te pega duro. Exacto, pero a ver, mi querido Master Naje, platíquenos acerca de esto, a ver cómo se come, de qué se trata. Bueno, pues si ponemos un contexto, antes que nada, familia, un fuerte abrazo con todo el corazón. Y si lo ponemos en contexto, pues bueno, desde que el hombre es hombre y tiene descendencia, pues está la crianza. Y se observaba desde la antigüedad que a veces en la misma familia uno se desarrollaba, uno de los niños o las niñas, de manera muy armónica y otros no. Fue avanzando toda esta observación que se fue pasando de generación en generación hasta llegar a los momentos en los que la filosofía y luego la psicología empezó a retomar esos temas. La importancia de la crianza, la importancia de que tengan un entorno, una dinámica en donde se puedan desarrollar las niñas y los niños. Y se observaron, sobre todo no solamente en psicología, sino en psicoterapia, cómo habían graves situaciones que en un momento dado primero se le llamaron trauma, pero posteriormente se especificó, porque no todos los traumas eran iguales, en heridas de la infancia. Y nada más para ponerlo en contexto, hay dos principales autores. El principal es John Bradshaw, y que él fue primero que habló de 6 heridas de la infancia, pero posteriormente, y donde tuvo el mayor power punch, las heridas de la infancia, fue con Lise Bourbeau. En donde en su libro realmente nos permitió tener un acceso más global de las heridas de la infancia y la importancia que tienen, que ahorita lo vamos a ver en específico, de la herida de traición. Es porque nosotros, ella dice que las heridas de la infancia nos detienen de no poder ser nosotros mismos, que nos perdemos de la posibilidad de crecer. Pero entonces no son heridas de raspones, son heridas emocionales. O es que a veces sí se siente bien feo, ¿eh? A veces sí se siente que raspa. Sí, no, y más que el raspón. ¿Nos vamos directo con lo inicial o de la de traición o no? Bueno, ¿qué opina aquí mi maestro? Sí, exacto. No, está bien. Adelante. Es que estaba escuchando muy atento y por un lado dije, pues heridas, a lo mejor están hablando de heridas de raspones y eso, ¿no? Pero no, yo entendí que son heridas emocionales. Y sí, como dice Master Naje, pues a nivel psicológico, o a nivel psicología más bien, se habla de que normalmente cuando tú eres un infante, un bebé, ¿no? Existen ciertas situaciones que te generan una herida y que no te das cuenta, sino con el paso de los años, como no está trabajada esa herida, se habla de, no sé, cuando tienes de 3, va a depender, ¿no?, de los psicólogos y todo, pero algunos hablan de que de 3 meses a 2 años sucede esta situación donde ves algo o sientes algo, sobre todo de alguien muy cercano, muy querido, normalmente tus padres, y de ahí se desarrolla esta herida emocional, y lo que sucede es que algo no te gustó, algo sucedió que no pudiste trabajar en ese momento por la edad que tenías, pero que como no se trabaja después, cuando llegas a la adolescencia, adultez, esto se explota y genera en ti algo que no está trabajado y que no te deja avanzar, y hasta que lo comprendes y lo trabajas empiezas a avanzar y sanas esa o cierras esa herida, ¿no? Además de que tiene un montón de implicaciones, ¿no?, en la forma de ser, y tiene que ver mucho con este sentimiento de traición que aparte se va arrastrando como una sombra, ¿no?, que te persigue. Muy interesante. Sí, y es que también lo podemos ver, que no solamente pudieron haber surgido en estas etapas tan tempranas, sino que en el transcurso de la niñez, incluso en la adolescencia, incluso también en algún momento se puede llegar a generar esa impronta, ¿no?, como le dicen ahí en psicología, y sobre todo que repercute en el autoconcepto o en la autodefinición, porque es el típico de a mí me pasó. O sea, es como que a mí me sucedió esto, yo traigo esto, y por lo tanto eso va a reflejarse en mi forma de tratar a las personas o tratarme a mí mismo, y sobre todo en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Me sumo por completo, se le ha dado en el clavo así de acupuntura, y yo creo que estaría bien padre empezar ya con la de traición en específico, si les late. Por ejemplo, la herida de traición tiene que ver con que la niña o el niño sintió que lo defraudaban. Es decir, hay diversas maneras de que se sintiera, no necesariamente que fuera real, pero eso, que se sintiera, sí, hay que hacer la diferencia, eso, ¿no? Está interesante. Sino que se sintiera que lo defraudaban a través de la mentira, a través de, por ejemplo, un cambio de comportamiento muy opuesto al que tenían. Vamos a suponer que la niña o el niño estaban acostumbrados
a dos papás muy alegres, muy felices, muy así que le hacen sentir al otro que vale mucho la pena como niño, y de repente, no sé, tuvieron una crisis económica o alguna situación X, y en ese momento su comportamiento cambió drásticamente. Los papás no querían necesariamente, yo diría que más bien no, agredir al pequeño. Causarle un trauma. Ajá, no era algo consciente, pero de alguna manera él sintió, o ella sintió, ese niño, el claroscuro, el frío-calor. Y ahí es donde lo primero que en la de traición, en la herida de traición, es que la persona, que lo dijiste padrísimo, también a nivel cognitivo, hay un momento como de confusión, como si fueras un conejo y en la carretera te dan el flashazo, y entonces a partir de ese momento se empieza a distorsionar el autoconcepto, y también, como lo decías tú, de emocionalmente, porque emocionalmente lo que le pasa al niño es que ya no quiere volver a confiar. Entonces se aísla primero, es su primera etapa de aislamiento, para que no lo vuelvan a lastimar, y genera lo que se llama una máscara. La máscara que tiene... La personalidad. Por decirlo así, o la parte en la personalidad que es tóxica, pero no lo sabe el pequeño, ¿no? Y es muy específica. Esa parte es la del sobrecontrol. O sea, que la persona que se siente traicionada va a sobrecontrolar, y sí vale la pena diferenciar que no es lo mismo que tener una caracterología de sobrecontrol, que es por el poder, a cuando lo tiene para prever que nadie lo lastime. Por miedo, exacto. ¿no? Sí, se crea una coraza. Sí, en psicología normalmente se dice que cuando tú eres niño, tienes de cierta forma una relación que le llaman como de Edipo, ¿no? Que es Edipo, Electra, ¿no? Este amor por el padre del sexo opuesto. Y es una relación que el niño lo maneja como una relación ideal, es como el padre perfecto. Y cuando este padre perfecto deja de hacer algo que él consideraba de parte de esto, de la perfección que era su papá, podría ser se siente traicionado. Que rompe un patrón, ¿no? Sí, que rompe una promesa, podría ser. O sea, ve que el padre siempre cumple sus promesas, y por una situación u otra le falla en una promesa que le hace al niño, y en ese momento el niño se siente traicionado porque él era el papá ideal. Entonces se empieza a generar esta herida. También se dice que es muy común, sobre todo en los, no en los primerizos, sino ya cuando llega un segundo hijo, que exista esta herida de traición, porque normalmente al principio pues el amor era hacia el hijo único, ¿no? El papá o la mamá da todo el amor hacia el niño y es el padre ideal, pero cuando llega un segundo hijo, los papás empiezan a darle más amor porque es necesario, pero el niño no lo entiende, empieza a sentir que está siendo traicionado porque ya no recibe la atención que antes recibía, y normalmente eso afecta demasiado al niño, ¿no? Sí, y si nos vamos más para allá, es como cada uno que nos está escuchando, ¿no? Inclusive, obviamente, nosotros que estamos aquí también, pues ir también sintiendo si esto nos choca y nos checa, ¿no? Porque es muy común esto que suceda, por ejemplo, en familias donde hay más de un hermano, ¿no? Y es precisamente esa sensación como que son parecidas las heridas de la infancia, ¿no? Pero sí es esta sensación de sentir que no puedes confiar en nadie, ¿no? En realmente nadie. Entonces, las personas que han vivido esto, pues es importante entender que si viviste esto, no eras consciente de esto que estaba sucediendo, pero sí cuántas cosas o cuántas oportunidades en la vida has perdido, o cuántas amistades o parejas has perdido, o trabajos o lo que sea, por una especie de paranoia, ¿no? Por no confiar realmente en las otras personas. Y date cuenta si a lo mejor te ha pasado que con el tiempo dices, híjole, no es que si hubiera confiado, o ya vi que esta persona no era así, ¿no? Entonces es importante hacer siempre ese autoanálisis y perdonarnos, que es lo más importante, ¿no? A nosotros mismos, porque al final siempre va a ser la responsabilidad de cada uno, ¿no? Transformarlo, ¿no? Claro. Yo creo que también normalmente una persona que trae esta herida, que algunas están conectadas, ¿no? Van como junto con pegado, y quien trae esa herida es porque de alguna manera también los eventos se fueron repitiendo. Es decir, se ocurrió algo en una etapa temprana, como decía Master Len, en el que surgió ese sentimiento de haber sido engañado, de haber sido traicionado, y a lo mejor como no se gestionó, que es lo más probable, no se gestiona de ningún modo, se queda como una idea de que la realidad contiene ese tipo de dinámica, ¿no? De peligro. De peligro, exacto. Es una cuestión relacionada con el peligro de ser engañado, de ser traicionado, y lo que ocurre es que se van presentando eventos, como lo es en todas las heridas de la infancia, que vienen a recordar ese trabajo que está pendiente. Entonces muchas personas que no han logrado
darse cuenta de que portan este tipo de herida, pues normalmente están envueltas en acontecimientos que tienen que ver específicamente con eso, ¿no? Con ser engañado. Mucho por ahí está la cuestión con los celos, por ejemplo, hablando de la pareja. Esa paranoia. Está la paranoia de los celos, de me la van a volver a hacer, me van a volver a engañar, me van a volver a hacer sentir mal, porque ya está ese miedo ahí actuando desde el interior. Entonces, desgraciadamente estas cosas no nos enseñan cómo trabajarlas cuando somos niños, en ninguna parte. Cuando te enseñan la tabla del 3, pues no te dicen cómo trabajar tu herida de traición, ¿no? Ni muchas otras cosas. Entonces uno tiene que recurrir a diferentes herramientas. En principio, pues hacerse consciente, ¿no? De que lo trae. Y ese es, digamos, que el primer paso. Luego ya de ahí vienen otros procesos. Completamente de acuerdo y me sumo. Aquí hay algo muy interesante. Tú decías, Len, de la parte de esa relación como idílica, ¿no? Con los papás. Y lo interesante es que no en todas las heridas funciona de esta manera. En el caso de la de traición funciona porque si es un hijo va a ser con la mamá y si es una hija va a ser con el papá. Sí, y en otras cambia, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Y en el caso más Naje, disculpe usted, no. En el caso, por ejemplo, de que si no hay padres, por ejemplo. Es que, por ejemplo, la figura de tutor, uno de los casos más difíciles. Sí, y uno de los casos más difíciles es cuando, por ejemplo, en el caso, vamos a ponerle que el padre no está, o la madre no está así, y que el mismo niño tiene que tomar la responsabilidad de ser esa figura. Es cuando se complica más resolverlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algo que se le criticó a Lise Bourbeau, canadiense, es que las heridas están padrísimas, ¿no? ¿Están padres? Están padrísimas, pero no coincidía, como que lo sacó un poco a capricho, y ella ha tenido la humildad de reconocerlo, de la morfología para que tú detectaras a una persona a través de la morfología. Se han hecho más estudios y lo que coincide en la herida de traición es, por ejemplo, que la gente tiene, los hombres tienen hombros anchos. Parecen gorditos, no, son gorditos, pero parecen fuertes, aunque son más gordos que fuertes. Digo, ya no empiecen a criticar. Y luego, por ejemplo, tienen mirada y son muy acelerados porque todo el tiempo están como tratando de resolver 10,000 cosas por lo mismo de la paranoia. Entonces están tratando de resolver 10,000 cosas al mismo tiempo. Entonces, morfológicamente, el hombre es así, de hombros anchos. La mujer es al revés, los hombros normales, pero con las caderas anchas. Y la mirada fija. Y son personas que, por ejemplo, ya en su parte así más revolcochona, están así de... Es que yo vi que estabas en línea, pero no estabas hablando claro. Con tu mamá, lo que decían de los celos. Exactamente. Y tú dijiste algo muy importante. ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo? ¿A quién le estás escribiendo? ¿A quién estás hablando? Y ya, por ende, algo que hay que señalar aquí mucho es que generalmente la herida de traición funciona porque hay una relación estrecha que se rompe con uno de los padres que tiene al menos rasgos narcisistas importantes. Eso está interesante. Y no en las otras, en la traición sí. Por cierto, que si quieren que hablemos del trastorno narcisista, que anda muy de moda últimamente, ahí nos ponen en los comentarios y nos lo aventamos. No lo echamos. Sí, yo creo que la palabra clave para esta herida sería una persona, la persona que sufre esta herida tiene como el concepto sería, sufre de, como decimos, sufre de estas situaciones, pero lo que hace es controlar, sería control la palabra. Todo el tiempo quiere controlar absolutamente todo. ¿Y cuál es el sentido de controlar todo? Que no sufra. Que no sufra, que no se vuelva a sentir traicionada. Si yo lo hago todo, si yo controlo todo, nadie me va a traicionar. Exacto. Correcto. Y se dice que normalmente una persona que tiene esta herida busca a personas de pareja sobre todo, le cuesta tener pareja, pero cuando la tiene, normalmente va a estar buscando a alguien que pueda controlar, que todo el tiempo le pueda decir qué hacer, cómo hacerlo, para que no lo traicione. Que normalmente, Máster, acuérdese que es interesante cómo las patologías se complementan, ¿no? Entonces, normalmente una persona que tiene este trastorno de traición, pues va a buscar una que sea compatible con un trastorno que sea compatible con ella, ¿no? Claro. Está interesante, con él, ¿no? Está interesante. Completamente de acuerdo. Sí, además tenemos que ver y considerar muchas cosas, no solamente como les decía, el reconocer que traemos alguna de estas heridas. Hablando aquí de la de traición, pues a veces no es difícil mirar hacia esos lados y son confrontativas estas situaciones porque son cosas que normalmente no queremos reconocer.
no nos gusta tampoco andar por ahí ventilando o diciendo yo traigo una herida de traición. No, tampoco es como muy práctico, ¿no? A la hora de trabajar con eso. Sin embargo, sí es importante que se haga ese reconocimiento pese a la confrontación interna, pero sobre todo también es muy importante aprender a utilizar el juicio o la parte del discernimiento del juicio de forma correcta, porque podemos estar cayendo en esta cuestión de un bucle o en un trabajo que realmente no está funcionando. Hay formas, hay métodos, hay cosas que sirven para ese reconocimiento en principio y después para ir ya haciendo un trabajo efectivo de sanación de la herida. Exacto, y es a lo que quería llegar, mi querido Master Naje, a ver, mi querido Master Len, mi querido Master Richard. Bueno, que ya no vamos a decir Master, homies, mis queridos homies. Digamos más. Mi Masters homies. ¿Cuáles son las formas en que uno puede empezar a sanar y trabajar esta parte? Bueno, yo creo que es excelentísima pregunta y ahí te va, y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un para qué, ¿no? O sea, si tú vas a ver tus heridas de la infancia, pues no es como para latigarte, sino es como para cambiar y no estarte proyectando, ¿no? O no seguir en lo mismo, decir, es que tengo el trastorno, perdón por andar perdón porque soy psicópata asesino, pero así. Entonces, por ejemplo, hay el tratamiento que ha tenido mayores resultados a nivel mundial sobre tratar la herida de traición solamente en específico, es que la persona va a aprender que ya no le importa que lo traicionen. O sea, uno diría, bueno, pues ¿para qué pago terapia? Que le valga. Sí, porque cuando le vale, quiere decir que él ya reconoció dentro de sí los recursos cognitivos, emocionales suficientes como para no poner el acusamiento o la culpa afuera. Claro, es como decir, ya me doy cuenta que cuando quiero controlar todo, en realidad no puedo controlar nada y es una ilusión que no me sirve para nada, ¿no? Exactamente, y entonces, como tú decías, en vez de gastar toda esa energía en tratar de controlarlo, dice, no voy a controlar nada de lo que quede del descontrol de la vida, pues con eso me quedo. Claro. Ese es cuando tú ves que una persona ya lo trabajó. Claro. Y que no está en algo que yo aprendo muchísimo, del victimismo. Exacto. Sí, de hecho también se dice que normalmente, como platicábamos, esto se da casi siempre, ¿no? Esta herida de traición se da, ejemplo, ¿no? En un hombre se va a dar en la mamá y en una mujer en el papá. Entonces también se dice que lo más importante es entender que tú tienes esa herida, sí, pero es muy probable, o sea, casi 100% probable, que a su vez, en el caso, digamos, del niño, su mamá tuvo esa misma herida con su abuelo. Se va heredando. Correcto. ¿No? Sí. Y viceversa, o sea, bueno, más bien, sí, y viceversa con el caso de la niña, ¿no? Entonces, la niña va a tener el problema con el papá, va a sentir la herida de traición, pero se tiene que dar cuenta que ese papá también sufrió la misma herida por parte de su abuela. Claro. Y creo que ese es un trabajo muy importante de reconocimiento porque entiendes el por qué. Y la abuela viene del bisabuelo. Sí, y así se va a ir. Es una cadenita, es como si fuera un virus que está ahí en toda la cadena familiar y que es muy importante identificar y saber y perdonar a través de este sentido de entender el por qué sucedieron las cosas y por qué tienes esta herida, y cuando entiendes eso comprendes a tus padres y dices, los libero y los perdono, porque a su vez ellos también tenían esta misma herida, ¿no? Claro. Y creo que es un gran trabajo. También en el caso se dice que estas personas, por lo mismo de la herida de traición y que todo quieren controlar, pues son buenos líderes. El problema es que siempre que hagan algo van a querer ellos acaparar absolutamente todo. Y se dice, bueno, ya te diste cuenta que eres un acaparador, date la oportunidad de empezar a trabajar en equipo. Claro. Eso sería bueno en el ámbito laboral para una persona que sufre de este tipo de heridas, y entender que no pasa nada si tú no controlas todo. Claro. Y ya nada más por último, en el ámbito de la pareja, normalmente se dice que esta persona lo que va a hacer es, para no sentirse traicionada, va a buscar a alguien, como decimos, que lo controle, sí, pero también nunca lo va a abandonar a esa persona. ¿Por qué? Porque él no quiere ser la persona que traicione. Claro. Siempre la otra persona va a ser la que se va a ir, o él va a buscar toda la fórmula para que se vaya. Exacto. Eso está fuerte. Sí, pero sí para pasa. que esa sea que la traicione. Entonces, en la pareja, entender... O sea, no quiere ser el malo ni la mala. Es como que dice, ¿a qué hora me vas a traicionar? ¿No? Exacto, sí, pues échale ganas porque ya te tienes que ir, ¿no? Yo no te voy a traicionar. Ajá. Sí, de hecho sí. Sí. Y entonces cuando entiendes esto, pues obviamente también en la relación de pareja lo que vas a hacer es entender que no tienes que controlar absolutamente toda la relación, y que si tienes que tomar decisiones
aunque signifiquen eso para ti hacer traición, lo haces y ya no buscas excusas, porque también esta persona normalmente es muy estricta con los demás, se dice, pero cuando ella comete un acto, busca toda la forma de justificarse para que ella no esté traicionando, y ahí va a buscar hasta hacer mentiras y cosas con tal de que ella no sea la persona responsable de esta situación. Ya. Sí, coincido. Y yo, para cerrar, pues sí decirles que es muy interesante cómo funcionan estos mecanismos también de la mente y sus proyecciones. Entonces, cualquier persona que tiene este trastorno, y que pues es normal, y que todos tenemos un montón de trastornos, pero la idea es trabajarlos, ¿no?, nosotros mismos, tiene este problema que es el hecho de no poder confiar, porque siente esta persona que pues cualquier persona puede hacerle daño en ese sentido. Pero lo más triste de esto es que la persona que tiene el trastorno lo que está sintiendo es que no está bien como es, que es incompleta. Entonces, en realidad, no confía en ella misma, no confía en él mismo. Eso. Entonces, como no se acepta y no confía, pues no puede confiar en nadie ni en nada, ¿no? Entonces, otra manera que siempre va a ser trabajar con nuestra sombra, y es aceptar, ¿no? Aceptar y reconocer que la confianza empieza con uno mismo, ¿no? Y hasta que no aprenda yo a confiar en mí, no puedo confiar en otros, ¿no? Y con eso cierro, Master. Aplausos. ¡Aplausos! No sé cómo está el aplauso. ¡Aplausos! Desde Valle. Desde Valle. Exacto. Y completamente de acuerdo, Master. Yo ahí también resueno mucho en la parte del linaje, que ahora se maneja mucho así, ¿no? La sanación del linaje de nuestra familia, porque a veces puede llegar que haya una persona que diga, no, pues yo viví una vida, una familia muy feliz, en la que mis todo papás, bien, todo perfecto. Mis papás no se peleaban, temblando. Mis papás nunca se engañaron, mis papás llevan 60 años de casados y así, y sin embargo haber experimentado eventos de traición. Y eso tiene que ver con, acuérdense que la información también se transmite por el ADN, y muchos de esos trabajos, a lo mejor, como decía Master Len también, tienen que ver más con los abuelos o con los que estuvieron antes, y es información que de alguna manera a todos nos corresponde hacernos responsables de trabajar. O sea, no sabemos exactamente, dicen que por ahí son 7 generaciones hacia atrás lo que venimos arrastrando del bagaje familiar que repercute directamente en la conducta, pero pues no sabemos exactamente a veces cuándo surgió una herida o cómo surgió. Cuando lo tenemos detectado, pues es mucho más fácil, pero básicamente tiene que ver con reconocer si estamos teniendo miedo. Si le estamos teniendo miedo a una circunstancia en particular, no solo la de pareja, puede ser también en el trabajo. En el trabajo llega a ocurrir muchas veces, ¿no? Que creemos que alguien nos la está jugando. O la amistad. En la amistad con los amigos, con los hermanos. En todos los niveles se puede darse uno cuenta de cómo funciona, porque tiene que ver con el miedo y la desconfianza. Entonces ahí pues yo creo que una de las mejores maneras es empezar a trabajar la confianza personal, pero a lo mejor no es tanto la confianza en los demás, sino la confianza en ti, la confianza en la vida, la confianza en que tienes un lugar en el mundo y que tienes capacidades, habilidades y todo lo que necesitas para salir adelante, y que tan pronto dejemos de sentirnos víctimas ante aquello que sucedió, pues más pronto vamos a dejar de tener ese como letrero implícito en el que dice yo traigo esta herida, y que de alguna manera lo vas mostrando a todo el mundo, ¿no? Sino que ya más bien lo vas trabajando, lo vas sanando, y esa es la forma en la que creo que es más directa, ¿no? Aplausos. Caramba, desde Valle. Desde Valle, güey. Sí, yo desde Valle, güey. Si tú eres una persona que si tú eres que nos está viendo este video y que dices, a ver, pero todavía no identifico bien. A mí me la hicieron, ¿no? A mí me la hicieron y me la van a pagar. Si no tienes casa en Valle, es una injusticia. Es una injusticia, es traición. ¿Cómo voy a perdonar a ese infeliz? Sí, no, es una traición. Sí, porque también es cierto que la persona, una característica de una persona que está en esta herida, normalmente lo que va a hacer es que todo el tiempo, y eso es muy interesante también, y a lo mejor te puede ayudar a identificar si tienes esta herida. Normalmente todo lo que va a pasar es, lo que está sucediendo es que esta persona también está diciendo sus logros. Es una persona exitosa, es un líder que todo está controlando, pero todo el tiempo le está diciendo a los demás, yo hice esto, qué bien yo hice el otro, claro, ¿no? Y no es que sea algo malo, o sea, eso podemos, como bien lo decían mis masters, quiere decir que de alguna forma todos traemos heridas, ¿no? Heridas que no hemos identificado, o sea, no, tampoco es de que escuches esto y digas, no, entonces estoy muy mal.
sino más bien que ubiques que hay heridas, ¿no? Que existen. O peor aún, ¿no? Claro, eso se lo voy a decir, seguro se lo voy a decir a mi primo que ya lo vi, que sí. no, hombre, trae una herida de traición, ya la estoy viendo. ¿No se ahorita. deja controlar? No me escucha. Exacto. Sí. Sino la idea del video es esto, ¿no? Que escuches y que sepas que de alguna forma todos los seres humanos traemos esta herida, pero que es curable. Y que es importante platicarla. Cuéntala a todos tus amigos, no, sino más bien desde una puede ser desde muchas herramientas que existen, ¿no? Pero puede ser desde la psicología, tú decides, pero que no te la quedes como guardada, ¿no? Exacto. Como, ay, no, es que soy el único que tengo esta herida y por lo tanto soy único y soy diferente y además no quiero que absolutamente nadie me vea porque hasta les voy a infectar. Claro. No, esa parte no. Eso sería todo para mí. Chihuahua. ¡Aplausos! Me recordaste una frase del profetizo antes, Master Nage, que dice, si te la curas, te curas. Ya andas bien cura, ¿no? Sí, interesante. Sí. ¿Y cómo es eso? No sé, pues siga más. Ok. Me gusta muchísimo este programa, estos temas. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia enorme. O sea, no solamente es para poder ser psicológicamente, poder desarrollar todo tu potencial, sino también para el camino espiritual, porque justamente cuando nosotros dejamos de proyectarnos y tomamos la responsabilidad de trabajar con nosotros mismos, es lo que cambia. Por ejemplo, a mí me parece algo muy bonito cuando, por ejemplo, se está trabajando la traición, ¿no? En uno mismo. Y entonces lo está trabajando uno mismo y puedes ir con el padre, donde a lo mejor tuviste ese evento, y con todo. Yo pensé que a la iglesia. No. O sea, con tu madre o con tu padre, según sea el caso. Un exorcismo. Ajá, y en ese momento decirle, o sea, realmente poder tratar con compasión a ese papá. No como fui yo víctima, me la debes, ni nada, sino decir, a ver, todos hemos compartido desde la abuela y el abuelo, como tú decías, un chorro. O sea, no podemos llegar a decirle, por tu culpa estoy traumado. Pues es que yo creo que es el primer síntoma de que no estás trabajando y no estás siendo responsable contigo, ¿no? Claro. Y bueno, y de la traición, algo muy bonito es que cuando tú te quitas esa paranoia, te quitas ese acelere, puedes empezar a ver ese florecer de tu ser interior. O sea que a veces queremos iluminarnos nada más meditando, y creo que el trabajo de las heridas de la infancia es muy, muy, muy bueno. Y lo último es que se le parece un poco a Quirón, que es la herida de la infancia, en astrología, y que finalmente, ¿qué es lo que hace Quirón? Que cuando tú te sanas, no te quedas nada más ahí, vas con otros que estaban como tú, y eso me parece padrísimo. Y con eso cerramos. Hasta se me trabó el dedo ahí. Pues bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo gigantesco con todo y el corto aquí del cablecito. Pues ya saben, compartan los videos, pónganle me gusta. ¿Y algo más que quieran agregar? Like también, si les gustó el video, pónganle like también. ¿Y cuál herida crees que tú tienes, no los demás? ¿Y qué te gustaría hacer para trascenderla? Ahí nos van a decir, ¿y ustedes cuáles heridas tienen? O sea, y no les vamos a decir. Adivinen. Adivinen. Porque no hay curitas para las heridas de la infancia.